Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, a otra lección en la serie El Discipulado. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Hola, Obed. En la lección de hoy estaremos viendo cómo discipular a través de metáforas. Hermanos, gracias por acompañarnos en este estudio. El propósito de la lección es darnos cuenta que a pesar de los avances tecnológicos, las historias personales y parábolas que contaba Jesús siguen siendo la mejor manera de comunicar los valores espirituales a otros. Bien, hermanos, pidamos a Dios que nos dirija en el estudio de esta lección. Oremos. Te agradecemos, oh Dios, tus bendiciones y te pedimos que estés con nosotros al estudiar tu palabra en esta ocasión. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Un ratoncito se asomó por su agujero y vio que el ranchero y su esposa habían comprado una trampa para ratones. Recorrió el rancho anunciando: ¡hay una trampa para ratones en la casa! La gallina le dijo: señor ratón, esto será grave para usted, pero a mí no me preocupa. Se acercó a la vaca y le dijo: hay una ratonera en casa. Y la vaca contestó: señor ratón, lo siento por usted, pero para mí no es ninguna amenaza. El ratoncito volvió a casa sintiéndose abandonado para luchar solo con la ratonera. Esa noche se escuchó el ruido de la ratonera y la esposa del ranchero corrió para ver si el ratón había caído en la trampa. En la oscuridad no se dio cuenta que la ratonera se había enganchado en la cola de una víbora venenosa. La víbora mordió a la señora y fue llevada al hospital y volvió a casa con calentura. Todos saben que cuando alguien tiene calentura se le da caldo de pollo. Así que el hombre fue a buscar a la gallina para alimentar a su esposa. La esposa no se alivió y cuando murió llegó tanta gente al funeral que el ranchero tuvo que matar la vaca para dar de comer a todos. El ratón observó todo esto desde su agujero con mucha tristeza. Moraleja: la próxima vez que sepas que alguien tiene un problema y creas que no te concierne, recuerda que cuando uno de nosotros es amenazado, todos corremos el riesgo. Muy buena ilustración, Obed. Te aseguro que la idea de que las desgracias de los demás nos debieran interesar no se olvidará fácilmente. Cuando nosotros utilizamos una ilustración o una historia para enseñar algo, es mucho más fácil recordar esa enseñanza. Algunos dicen que el uso de ilustraciones no es bíblico, pero Jesús las utilizó en sus sermones. Utilizó la parábola del sembrador cuando habló a los agricultores. Utilizó la ilustración de una casa sin fundamento para los constructores. A los padres contó la parábola de los dos hijos. A los pescadores les habló de la red para pescar. A los mercaderes les habló de la moneda perdida, de la perla de gran precio. Contó la historia del hijo pródigo. Habló del trigo y la cizaña. Comparó a la ciudad de Jerusalén con una gallina que esconde sus pollitos bajo sus alas a fin de mostrar su amor por la ciudad. Para ilustrar la humildad se valió de la sencillez de los niños. Dice Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Obed, ¿por qué se te ocurre que es bueno utilizar ilustraciones? A veces no es fácil que la gente ponga atención. Los ejemplos de Jesús eran muy prácticos. Si los pastores utilizaran ilustraciones relacionadas con las vocaciones más comunes y con eventos prácticos, le darían muy buen resultado. A veces las ilustraciones pueden tocar nuestras emociones y podemos entender un concepto mejor. Jesús conoce al ser humano. Si él utilizó historias y parábolas para obtener su atención, ¿no te parece, Samuel, que nosotros debiéramos seguir la misma práctica? Entremos a la primera sección. Se titula Ejemplos del Antiguo Testamento. Samuel, en esta sección
se mencionan varios personajes bíblicos que utilizaron ilustraciones para enseñar algo. Sí, uno de los ejemplos que más me llama la atención es el caso del rey David. Natán le contó una parábola al fin de disfrazar el propósito real de su visita. David quedó implicado como su transgresor y dictó su propia sentencia. David asesinó a Uría Eteo con tal de casarse con Betsabé, la esposa de Uría. Ninguno conocía el secreto sino Dios, y Dios se lo dijo a Natán. Para Natán no fue fácil presentarse ante el rey David y recriminarlo. El rey no le daba cuentas a nadie. Su poder era absoluto, y él no tenía que escuchar a nadie. Utilizando una divisa literaria, Natán logró algo que de otra manera habría producido una confrontación y posiblemente hasta su propia ejecución. En 2 Samuel 12, versículos del 1 al 7, Natán cuenta a David la historia de un hombre pobre que tenía una sola oveja que amaba mucho, y un hombre rico que tenía muchas vacas y ovejas. Le llegó al rico un visitante, y no queriendo tomar de sus propias ovejas, tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para dar de comer al extranjero. Dice el versículo 5, que David se enfureció en gran manera y le dijo a Natán: «Vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte». Entonces, ofuscado por el enojo, escucha decir a Natán: «Tú eres ese hombre». ¿Se imaginan la sorpresa de David? Dice el libro Patriarcas y Profetas, páginas 775 y 776. Según las costumbres que prevalecían entre los soberanos orientales de aquel entonces, los crímenes que no se toleraban en los súbditos quedaban impunes cuando se trataba del rey. El monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio de sí que el súbdito. Todo esto tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado. Ahora se le estaba comparando con un asesino. Pero David no se enojó ni contra Dios ni contra el profeta. Cuando se dio cuenta de su grave pecado, se humilló y escribió en el Salmo 51 un salmo de arrepentimiento. El hecho de utilizar esta parábola me parece que conmovió más el corazón de David, pues la injusticia del hombre rico produce indignación en cualquier persona. Dice Patriarcas y Profetas, página 779, ¿a pocos soberanos se les podía haber dirigido una reprensión tal sin que el mensajero perdiera la vida? ¿Qué es lo que hace que al contar historias sea una manera poderosa de expresar la verdad, Samuel? No todas las historias son igualmente poderosas, pero todas son efectivas en el grado en que apelen a nuestros sentimientos de empatía, misericordia, amor y justicia. Recuerdo una historia que escuché acerca de un sacerdote franciscano polaco llamado Kolbe. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados nazi estaban en el campo de concentración Auschwitz, en Polonia. Tenían órdenes de asesinar diario a un prisionero, el que fuera. El 14 de agosto de 1941, escogieron al que iba a morir. Era un joven judío que rogó por su vida porque tenía esposa e hijos que lo esperaban después de la guerra. A los soldados no les importó y lo comenzaron a llevar arrastrando. El sacerdote Kolbe preguntó si podía morir él en lugar del joven. El joven quedó asombrado, pero Kolbe le dijo que él no tenía familia que lo fuera a extrañar. Los soldados se llevaron a Kolbe, quien dio su vida por salvar al joven. El joven sobrevivió y después de la guerra propagó la historia de su Salvador, quien dio su vida para que él no tuviera que morir. Y esto nunca se me olvidó. A Jesús nunca le ha interesado tener fans. Cuando define la relación que desea con nosotros, no es una opción. Admirador, entusiasta. El problema es que muchas de nuestras iglesias se han convertido en algo así como estadios a los que llegan los admiradores cada semana a vitorear y aplaudir a Jesús y sus promotores, pero no tienen un interés genuino en seguir a Cristo. Quieren estar lo suficientemente cerca de Jesús para alcanzar sus beneficios, pero no tan cerca como para que tengan que sacrificar algo. En Mateo 7, 24 y 26, al finalizar el Sermón del Monte, Jesús hizo una comparación entre los oidores sabios y los oidores fatuos, utilizando una figura popular. ¿Cómo los diferenció, Samuel? Dice el texto en Mateo 7, 24 y 26. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Jesús identificó dos tipos de constructores. El sabio utilizó un buen cimiento, pero el insensato utilizó un mal cimiento. Aquí no se nos dice que la construcción estuviera mala. Posiblemente ambos utilizaron material de primera y construyeron bien. El problema era la cimentación. Uno construyó sobre arena y cuando llegó la tormenta la casa cayó por falta de un buen cimiento. El otro construyó sobre la roca y la casa aguantó todas las tormentas porque tenía una buena cimentación. Esto me hace pensar en el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa en Dubái, inaugurado en enero del 2010. Mide más de media milla de alto, lo doble que el edificio Empire State en Nueva York. Acomoda hasta 12,000 personas en sus 160 pisos. Tiene una mezquita en el piso número 158 y cuenta con el elevador más rápido del mundo. Pero lo más importante del edificio es lo que no se ve, su cimentación. Tiene 164 pies de profundidad y consiste de 58,900 yardas cúbicas de concreto con un peso de más de 120,000 toneladas. Se llevó un año entero en preparar solo la cimentación. Tú fuiste contratista, Obed. ¿Cuánto te tomaba preparar una cimentación para una casa? ¿No te resulta bastante fantástico este edificio? Desde luego que sí, Samuel. Yo me tardaba más o menos una semana para hacer una cimentación de una casa. Y la verdad es que nos enfocábamos en lo que se ve y en lo hermoso de la construcción, pero no pensábamos en la cimentación. ¿Saben, hermanos? Así es con las vidas de los grandes hombres. Nos maravillamos de las alturas que algunos alcanzan, pero detrás de cada gran ser humano existe un fundamento sólido. Por ejemplo, pensamos en el apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles, pero su fundamento era Cristo. Dijo en 1 Corintios 3, 10 y 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y yo como perito arquitecto puse el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos colocar un fundamento malo y terminar con algo bueno. Samuel, en Lucas 14, Jesús también habló de construcción. ¿Cuál fue la lección que quiso enseñarnos allí? Le preguntó una señora al pastor Gordon si Dios se interesaba en las cosas pequeñas o solo en las cosas grandes. El pastor le contestó, mi querida dama, ¿puede usted pensar en algo que sea grande para Dios? Es interesante que Dios se interesa también en los detalles. Dice en Lucas 14, 28 y 29, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él. La construcción siempre necesita estudio de los fondos y de preparación. Pero ¿cómo aplica Jesús esto a la enseñanza del discipulado? Jesús deseaba que sus discípulos contaran en el costo de seguirle. Habían visto milagros de sanidad, la multiplicación de la comida, y los discípulos podían pensar que era fácil seguir a Jesús. Jesús animó a sus oyentes al estudiar el cuadro completo, que incluía sacrificio, sufrimiento, humillación y ser rechazado por otros. Jesús escogió utilizar estas ilustraciones, quizá para que se grabaran más en la mente de sus oyentes sus palabras. Dice el libro Lecciones Objetivas de la Vida de Cristo. En la primera parte de su ministerio, Cristo había hablado a la gente en palabras tan claras que todos sus oyentes podían haber entendido las verdades que los hubieran hecho sabios para la salvación. Pero en muchos corazones la verdad no había echado raíces y había sido prestamente arrancada. Por eso les hablo en parábolas. Dijo él, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y de sus ojos guiñan. En Mateo 3:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Veamos algunas razones. 1. Para llegar al corazón de sus oyentes. En Lecciones Objetivas de la Vida de Cristo dice, usando una variedad de ilustraciones, hablaba al corazón de los distintos oyentes. 2. En Mateo 3:11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos.
3, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Cuando Isaías comenzó su ministerio, Dios le dijo que el pueblo no comprendería su mensaje. Jesús experimentó el mismo tipo de respuesta. Él predicó la palabra de Dios, pero mucha gente vio pero no percibió, oyó pero no entendió. 4. Para ocultar la verdad a los incrédulos. Dice el versículo 15, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda. 5. Y por último, dice en lecciones objetivas de la vida de Cristo, sus espías seguían sus pasos tras día para hallar alguna palabra de sus labios que pudieran causar su condena. Samuel, ¿qué quiere decir parábola? ¿Qué enseñó Jesús en esta parábola del sembrador? Sí, TheFreeDictionary.com dice, parábola es una narración alegórica que pretende expresar una verdad importante o una enseñanza moral. Jesucristo explicaba sus doctrinas con parábolas. El diccionario de la Real Academia Española dice, narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Aunque la parábola del sembrador es muy conocida, dice Elena White que por su sencillez no se la valora como debiera. Dice Mateo 13, del 3 al 8. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El sembrador es el Hijo del Hombre y la semilla es la palabra de Dios. Dice Lecciones Objetivas de la Vida de Cristo, páginas 18 y 19. Los siervos de Cristo han de hacer la misma obra, que sembrar. Muchos profesos ministros del Evangelio no aceptan toda la Biblia como la palabra inspirada. Cristo señaló las Escrituras como algo de incuestionable autoridad, y nosotros debemos hacer lo mismo. El que la semilla crezca y dé fruto depende del terreno en el que cae. Primero, la semilla que cae junto al camino ni siquiera echa raíz. Esto representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. Así como los pájaros arrebatan la semilla, Satanás quita del alma las semillas de la verdad. Segundo, la semilla que cae en pedregales encuentra poca profundidad de tierra. Estos tienen una religión superficial, dependen de sí mismos en lugar de Cristo, se desaniman fácilmente con las pruebas. Tercero, la semilla a veces cae entre espinas, y si no se dejan los hábitos y prácticas pecaminosas, la cosecha de trigo se ahoga. Por último, 4, la semilla que cae en buena tierra da mucho fruto. Para llegar a dar fruto, el creyente debe tener un corazón dispuesto, preservar en la doctrina, no ceder ante la tentación y no enredarse en los negocios de la vida. Durante la Revolución Americana, el pastor bautista Pedro Miller de Ephrata, Pensilvania, y el general George Washington llevaban una buena amistad. En el mismo pueblo vivía Miguel Whitman, un hombre malo que se le oponía y humillaba al pastor. Un día Whitman fue arrestado por traición y sentenciado a muerte. El pastor Miller caminó 70 millas desde Ephrata para pedir al general que le perdonara la vida a Whitman. El general Washington le dijo: lo siento, Pedro, no puedo concederle la vida a tu amigo. ¿Mi amigo?, exclamó el predicador. Es el peor enemigo que tengo. ¿Qué cosa?, preguntó Washington. ¿Quieres decirme que caminaste 70 millas para salvar la vida de tu enemigo? Eso cambia la cosa. Le otorgaré el perdón. Peter Miller llevó a Whitman de regreso a Ephrata, ya no como su enemigo, sino como su amigo. Samuel, se dice que el ministerio de Jesús fue así de revolucionario. ¿Cuáles fueron las armas que utilizó? El ministerio de Jesús fue mal comprendido por los dirigentes judíos y el pueblo. Ellos esperaban un revolucionario que acabara con el poder romano, pero Jesús fue otra clase de revolucionario. Sus armas no eran espadas ni cuchillos, sino ideas y palabras que cambiaban las vidas de los seres humanos, como la vida de María Magdalena, la mujer samaritana, de Nicodemo y Zaqueo, entre otros.
Los mensajes que daba por medio de sus parábolas y sus predicaciones eran mensajes diferentes, de esperanza y no de condenación como los sacerdotes. Algunas de las parábolas de Jesús contenían mensajes que afectaban directamente a los líderes religiosos de Israel. En esta sección se nos presenta la parábola de la viña. Dice Mateo 21 que un hombre plantó una viña, la cercó y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de recoger el fruto, envió a sus siervos, pero los labradores los maltrataron y los mataron. Entonces envió a otros siervos, pero hicieron lo mismo con ellos. Entonces envió a su hijo, pero al hijo también lo mataron. La parábola se aplica a la nación judía. Dice el libro Lecciones Objetivas de la Vida de Cristo, página 201. Al igual que la viña del Señor, habían de producir fruto completamente diferente del de las naciones paganas. Muy diferente había de ser el fruto dado por la viña plantada por Dios. Página 203 dice, su obediencia a la ley de Dios había de ser los maravillas de prosperidad delante de las naciones del mundo. Pero Israel no cumplió el propósito de Dios. Los labradores fueron infieles. Los sacerdotes y maestros no fueron fieles instructores del pueblo. Dios fue paciente. Envió profetas y mensajeros para que insistiesen ante los labradores en las demandas de Dios, pero fueron tratados como enemigos. Finalmente Dios envió a su Hijo. Dice Mateo 21:45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero por miedo al pueblo no lo apresaron. Las enseñanzas de Jesús eran realmente revolucionarias. Cuando Pedro le preguntó si debía perdonar a su hermano hasta 7 veces, Jesús contestó, no 7, sino 70 veces 7. Esta era una idea nueva. Según los rabinos, había que perdonar hasta 3 veces. Pedro fue muy espléndido con el perdón, pero Jesús enseñó que no hay límite para el perdonar. La ley de Talión decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo nos afecta a nosotros en este tiempo las parábolas de los labradores malvados, Samuel? Dice el libro Lecciones Objetivas de la Vida de Cristo, página 210. La parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía, tiene una lección para nosotros. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. Así como no hubo excusa para los líderes judíos ni para el pueblo judío cuando rechazó el plan de Dios para ellos, no habrá excusa para nosotros si cometemos los mismos errores. El autor de la lección dice, al fin de cuentas, su ignorancia del pueblo judío no los excusó en el día del juicio, y no nos excusará tampoco a nosotros. De hecho, la ignorancia voluntaria es una muestra de indiferencia hacia el plan de redención y el gran sacrificio de Cristo por nosotros. Aunque no utilizaron parábolas como lo hizo Jesús, los escritores del Nuevo Testamento utilizaron algunas ilustraciones y metáforas. ¿Por qué es necesario utilizar ilustraciones en nuestra testificación ahora, Samuel? Si te das cuenta, cada día existe más tecnología y distracciones que nos estorban para estudiar la palabra de Dios. Quizás por eso cada vez tenemos menos tiempo de atención a lo que se tenía en el tiempo de Jesús o en el tiempo de mis abuelos. Aún hace 10 años. Si los niños no están haciendo algo divertido, no se pueden concentrar, y es lo mismo con los adultos. Jesús utilizó muchas parábolas y muchas están registradas en los evangelios, pero es posible que muchas más se hayan perdido. Jesús sabía que es mucho más fácil recordar un concepto cuando se lo escucha en forma de historia que si se lo escucha como una explicación o un simple discurso. Aún fuera de los evangelios, los escritores utilizaron metáforas y similitudes para ilustrar o explicar algunas cosas. El libro profético de Apocalipsis está lleno de ilustraciones y figuras. En Santiago 1:23, el autor del libro compara la ley de Dios con un espejo y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando nosotros entendemos que así como un espejo no nos puede limpiar alguna mancha en la cara, sino solamente nos señala, entendemos que la ley tampoco puede limpiar las manchas del pecado, solo nos señala los pecados para que podamos ir a Jesús y pedir que nos limpie. Otra ilustración que me gusta es la de Santiago en cuanto a la fe. Dice Santiago 1, versículos 6 y 7.
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Debemos ser constantes en nuestra fe y no dejarnos arrastrar como una ola del mar. Es importante utilizar ilustraciones, anécdotas, metáforas, etc., para comunicar una verdad a alguien, por lo menos por dos razones. Primero, porque es más fácil entender por medio de ilustraciones, y segundo, porque es más fácil recordar el concepto cuando se lo aprende por medio de una ilustración. Una parábola común que muchas personas confunden con una doctrina es la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué quiso enseñar Jesús con esta parábola? Posiblemente dos cosas. Primero, provee alivio a los seguidores oprimidos de Cristo. El tiempo llegará cuando los malvados serán humillados y los justos serán exaltados por Dios. Segundo, enseña que nuestras decisiones en esta vida llegan a ser irrevocables después de que morimos. Debemos escuchar a Moisés y los profetas mientras estamos vivos. Algunos preguntan, ¿por qué escogió Jesús una parábola con tan mala teología? El pastor Ángel Manuel Rodríguez sugiere que Jesús estaba utilizando un cuento bien conocido para su audiencia, que se originó en Egipto, y en la versión judía se hacía contraste entre un erudito pobre y un publicano rico. En un sueño, un amigo del erudito pobre lo vio gozando en un jardín del paraíso entre cascadas de agua, mientras que el hombre rico, de pie delante de una cascada, no era capaz de beberla, aunque tenía mucha sed. Jesús contó esta parábola ficticia y la dramatizó para que su discurso fuera más notable para su público. Su enseñanza era que solo tenemos esta vida para escoger nuestro destino eterno. Ahora sí, Samuel, por favor, haz el resumen de esta lección. Con mucho gusto. Algunas personas piensan que no deben utilizar ilustraciones en los sermones, pues la verdad debe ser suficiente para que se le ponga atención. Pero en esta lección aprendimos que aún Jesús utilizaba ilustraciones y parábolas para dar a conocer conceptos espirituales. 2. Jesús utilizó ilustraciones de cosas comunes y escenas de la naturaleza con lo que las personas estaban familiarizadas. Muchas de ellas se basaban en la agricultura y otros oficios comunes. 3. Jesús fue un revolucionario en el sentido de que revolucionó las ideas que muchos tenían, como por ejemplo acerca del perdón y de cómo tratar a los enemigos. 4. Las enseñanzas de Jesús no eran solamente para el pueblo de su tiempo, sino que nos abarca hasta nosotros, especialmente con lo que tiene que ver con el discipulado y llevar el evangelio al mundo. 5. Es muy importante entender que una parábola es una ilustración, no una verdad en sí. En las parábolas hablan los árboles, hablan los animales, de manera que es necesario extraer la lección y no argumentos doctrinales. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Lecciones para vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. A los padres contó la parábola de los dos hijos. A los pescadores les habló de la red para pescar. A los mercaderes les habló de la moneda perdida, de la perla de gran precio. Contó la historia del hijo pródigo. Habló del trigo y la cizaña. Comparó a la ciudad de Jerusalén con una gallina que esconde sus pollitos bajo sus alas a fin de mostrar su amor por la ciudad. Para ilustrar la humildad se valió de la sencillez de los niños. Dice Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Obed, ¿por qué se te ocurre que es bueno utilizar ilustraciones? A veces no es fácil que la gente ponga atención. Los ejemplos de Jesús eran muy prácticos. Si los pastores utilizaran ilustraciones relacionadas con las vocaciones más comunes y con eventos prácticos, le darían muy buen resultado. A veces las ilustraciones pueden tocar nuestras emociones y podemos sentir. Saben que cuando alguien tiene calentura, se le da caldo de pollo. Así que el hombre fue a buscar a la gallina para alimentar a su esposa.
La esposa no se alivió y cuando murió llegó tanta gente al funeral que el ranchero tuvo que matar la vaca para dar de comer a todos. El ratón observó todo esto desde su agujero con mucha tristeza. Moraleja: la próxima vez que sepas que alguien tiene un problema y creas que no te concierne, recuerda que cuando uno de nosotros es amenazado, todos corremos el riesgo. Muy buena ilustración, Obed. Te aseguro que la idea de que las desgracias de los demás nos debieran interesar no se olvidará fácilmente. Cuando nosotros utilizamos una ilustración o una historia para enseñar algo, es mucho más fácil recordar esa enseñanza. Algunos dicen que el uso de ilustraciones no es bíblico, pero Jesús las utilizó en sus sermones. Utilizó la parábola del sembrador cuando habló a los agricultores. Utilizó la ilustración de una casa sin fundamento para los constructores. Entender un concepto mejor. Jesús conoce al ser humano. Si él utilizó historias y parábolas para obtener su atención, ¿no te parece, Samuel, que nosotros debiéramos seguir la misma práctica? Entremos a la primera sección. Se titula Ejemplos del Antiguo Testamento. Samuel, en esta sección se mencionan varios personajes bíblicos que utilizaron ilustraciones para enseñar algo. Sí, uno de los ejemplos que más me llama la atención es el caso del rey David. Natán le contó una parábola al fin de disfrazar el propósito real de su visita. David quedó implicado como su transgresor y dictó su propia sentencia. David asesinó a Uría Eteo con tal de casarse con Betsabé, la esposa de Uría. Ninguno conocía el secreto sino Dios, y Dios se lo dijo a Natán. Para Natán no fue fácil presentarse ante el rey David y recriminarlo. El rey no le daba cuentas a nadie. Su poder era absoluto, y él no tenía que escuchar a nadie. Utilizando una divisa literaria, Natán... Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, a otra lección en la serie El Discipulado. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Hola, Obed. En la lección de hoy estaremos viendo cómo discipular a través de metáforas. Hermanos, gracias por acompañarnos en este estudio. El propósito de la lección es darnos cuenta que a pesar de los avances tecnológicos, las historias personales y parábolas que contaba Jesús siguen siendo la mejor manera de comunicar los valores espirituales a otros. Bien, hermanos, pidamos a Dios que nos dirija en el estudio de esta lección. Oremos. Te agradecemos, oh Dios, tus bendiciones y te pedimos que estés con nosotros al estudiar tu palabra en esta ocasión. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Un ratoncito se asomó por su agujero y vio que el ranchero y su esposa habían comprado una trampa para ratones. Recorrió el rancho anunciando: ¡hay una trampa para ratones en la casa! La gallina le dijo: señor ratón, esto será grave para usted, pero a mí no me preocupa. Se acercó a la vaca y le dijo: hay una ratonera en casa. Y la vaca contestó: señor ratón, lo siento por usted, pero para mí no es ninguna amenaza. El ratoncito volvió a casa sintiéndose abandonado para luchar solo con la ratonera. Esa noche se escuchó el ruido de la ratonera y la esposa del ranchero corrió para ver si el ratón había caído en la trampa. En la oscuridad no se dio cuenta que la ratonera se había enganchado en la cola de una víbora venenosa. La víbora mordió a la señora y fue llevada al hospital y volvió a casa con calentura.